vamos a hablar de esto, vamos a hablar de la condición humana sin Cristo, el pecado, juicio y esclavitud espiritual. Entonces, ¿qué vamos a tratar? Vamos a tratar tres temas sencillos, súper sencillos. Vamos a hablar primero de la esclavitud de Satanás. ¿Qué significa eso? La condición en la que está el ser humano a causa del pecado. A causa del pecado, el ser humano ha llegado a ser esclavo de sus delitos y pecados. Entonces vamos a hablar de eso, vamos a tratar eso para que todos los que están en la audiencia puedan entender la esclavitud de Satanás, el carácter y universalidad del pecado. Es decir, el pecado no es simplemente algo que yo cometo de manera individual, ni siquiera es una enfermedad así como el COVID-19 que le dio a algunas cuantas personas, pero que no le dio a toda la humanidad. El pecado es de carácter universal, es decir, ha afectado a toda la raza humana. Y finalmente, yo quiero que hablemos del juicio de Dios contra el pecador. Entonces vamos a hablar de esos tres puntos. Esos son, por decir de alguna manera, la cuerda de tres dobleces que vamos a tratar en el día de hoy. Entonces, dicho esto, yo quiero comenzar por la esclavitud a Satanás. Si hay algo que nosotros a veces ignoramos, es la condición de esclavitud en la que la raza humana ha caído a causa de nuestra desobediencia. Cómo nosotros nos hemos sometido a Satanás, cómo nosotros somos esclavos del diablo, cómo nosotros hemos venido a ser súbditos del enemigo. Entonces de eso vamos a tratar en primera instancia. Vamos a hablar en primera instancia de eso, y cuando hablamos de la esclavitud de Satanás, estamos hablando de su reinado. Antes que estudiemos la naturaleza y la universalidad del pecado, es importante que consideremos la relación que existe entre el hombre por un lado y Satanás por el otro. Como resultado de su rebeldía contra Dios, el hombre y su raza cayeron en corrupción y esclavitud. Es decir, por un lado se hicieron corruptos y por otro lado se hicieron esclavos, esclavos de Satanás, esclavos de los demonios. Es decir, nosotros no podemos ignorar nuestra condición porque la ignorancia de nuestra condición es una ventaja. Por eso el apóstol Pablo dice que no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Aunque pocos hombres se consideran a sí mismos como seguidores del diablo, las escrituras testifican que todos nacemos bajo su dominio y cautivo a su voluntad. El hombre caído ha rechazado el reinado de Dios y se ha entregado al reinado de Satanás. Debemos tener en cuidado cuando hablamos del reinado de Satanás y no ir a creer que Satanás y Dios tienen una batalla cósmica, que Satanás y Dios están en un mismo nivel. Nunca ha sido así. La Biblia enseña que la esclavitud del hombre hacia Satanás es real, pero que Dios gobierna a Satanás. Satanás es un siervo de Dios. Por eso dice Cristo cuando esté en la tentación: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es decir, Satanás es un siervo del Señor, un siervo rebelde, un siervo desobediente, pero un siervo al fin. El diablo es una criatura finita que Dios creó. ¿Quién lo creó? Dios creó, sobre la cual Dios reina con absoluta sabiduría y soberanía. Es decir, Satanás, aun cuando tiene poder, porque no podemos decir que no tiene poder, pero su poder es limitado. Entonces, ¿qué decimos con eso? Que sin negar o disminuir la verdad de la soberanía absoluta de Dios, es decir, Dios es absolutamente soberano, Dios está sobre todas las cosas, Dios es el que manda sobre todas las cosas. También la Biblia habla de que Satanás
es el príncipe de este siglo, es el que gobierna a los hijos de desobediencia, es el que manda sobre los que están en pecados. Ese es el testimonio de las escrituras. Las escrituras declaran que este mundo caído y sus habitantes están sujetos firmemente en el puño de Satanás. El hombre caído busca su independencia de Dios e ininterrumpidamente se hace esclavo de Satanás. Esta es una verdad aterradora, que nosotros somos enemigos de Dios por un lado, pero que somos esclavos del diablo por otro. De quien deberíamos ser enemigos somos esclavos, y de quienes deberíamos ser amigos, hijos, aliados, somos enemigos. Entonces, Satanás y el hombre caído. Satanás y el hombre caído son criaturas caídas y hay una gran afinidad entre ellos. Son parecidos en su corrupción moral y en su enemistad con Dios. Es decir, ambos son esclavos de su corrupción y ambos son enemigos de Dios. Aunque es repulsivo a la mayoría, sin embargo, es verdad. Hay tanta similitud entre el hombre caído y Satanás que antes de la conversión, todos los hombres justamente pueden ser llamados no solamente sujetos al diablo, sino también hijos del diablo. Las escrituras niegan la paternidad universal de Dios. Probablemente usted ha escuchado en la calle: oye, Dios es padre de todo el mundo, todos somos hijos de Dios. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que los que son del diablo son hijos del diablo. La raza de Adán se divide en dos grupos. El primer grupo, los hijos del diablo, son los que rehúsan la oferta de la misericordia de Dios y se quedan en su rebeldía. Los hijos del diablo son los que practican las obras del pecado, pecaminosas del diablo. Los hijos de Dios, por su parte, son los que reciben el perdón de Dios y la adopción por parte de Dios. Es interesante esto que estamos hablando. Es decir, el hombre caído no solamente es que se ha rebelado contra Dios, es que en su rebeldía se ha unido contra el diablo y ha levantado su puño delante de Dios diciéndole: yo no quiero que tú gobiernes sobre mí. Yo no sé si ustedes han leído en la Biblia una parábola en la que Cristo está hablando y dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que fue llamado para recibir un reino y se fue de la ciudad donde gobernaba y llegó a la ciudad donde iba a recibir el reino. Pero los ciudadanos de esa ciudad mandaron embajadas delante de él para decirle a quienes lo iban a coronar que no podían recibirlo a él como rey. El hombre ha decidido no recibir a Dios como rey y en cambio ha recibido a Satanás como rey. Los hijos de Dios son los que reciben por fe a la persona y obra de Cristo. Los hijos de Dios son los que practican las obras justas de su Padre celestial. Entonces, podemos decir tres cosas acerca de Satanás, tres cosas breves acerca de Satanás. Primero, el mundo entero está debajo del maligno. La palabra entero hace referencia no solamente a la globalidad del mundo, sino cada individuo está bajo el poder, está bajo la autoridad, está bajo la dirección del maligno. Él es el príncipe de este mundo. La palabra príncipe viene de la palabra griega archón, que también puede traducirse como el comandante, el jefe, el que manda. Entonces podemos decir que Satanás es el jefe de los que viven conforme a este mundo, que Satanás es el comandante en jefe de los rebeldes contra Dios. Él es el Dios de este siglo. Esto no significa que él es Dios de manera natural, es decir, no es que él es realmente Dios, sino que para los hombres caídos,
Satanás es su Dios, porque ellos lo obedecen, porque ellos lo siguen, porque ellos lo respaldan. Entonces, ¿qué podemos decir? Que Satanás es el que gobierna a los que están bajo el maligno, es el príncipe de este mundo y es el Dios de este siglo. Lo próximo que deberíamos ver es que el hombre caído es hijo del diablo, como decíamos ahorita. En una ocasión, Cristo le dijo a los fariseos, ustedes son de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. Esto es importante, porque no era, mira que Cristo no le dijo, las obras de vuestro padre tenéis que hacer. Él dice, las obras de vuestro padre queréis hacer. El hombre caído tiene sus afectos corrompidos y están asociados a Satanás en su rebeldía contra Dios. No es solamente que ellos obedecen al diablo, es que ellos quieren obedecer al diablo. Es que sus afectos son hacia el diablo, es que sus deseos son hacia la maldad, es que sus expectativas de vida son de cara a lo que el enemigo de Dios quiere. Entonces podemos decir también que el hombre caído está cegado por el diablo. El príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Entonces, él le ciega el entendimiento, él le corrompe los afectos y por último, él lo tiene cautivo, porque si por un lado le ciega el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio y por el otro le corrompe los afectos, lo único que el hombre puede hacer es estar cautivo al diablo. La frase cautivo viene de la griega sorgreo, que significa capturar o tomar vivo. Al rechazar la benevolencia de la autoridad de Dios, el hombre ha caído y se ha colocado bajo la autoridad esclavizante del diablo. Satanás ofrece al hombre caído libertad de la ley moral, pero esta libertad siempre lo lleva a la esclavitud del pecado. La libertad del diablo es una libertad que te esclaviza. Es una libertad que te lleva cautivo. Es una libertad que no te deja vivir conforme a lo que Dios quiere para ti. Es decir, tú estás viviendo de cara al diablo como un esclavo cuando estás bajo su autoridad, bajo su dominio, bajo su dirección. Satanás y el hombre caído se han asociado en su rebeldía contra Dios. Se han asociado, se han hecho socios, se han hecho uno en su rebeldía contra Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo próximo que debemos ver? El carácter y la universalidad del pecado. Ya que vimos la esclavitud a Satanás, lo próximo que deberíamos ver es el carácter y la universalidad del pecado. ¿Con qué se come esto? La Biblia enseña que todos hemos pecado y eso es lo que vamos a ver ahora. Para entender la participación personal de cada hombre en la rebelión de Adán, es necesario que tengamos un entendimiento correcto de la naturaleza o carácter del pecado. Si estudiamos a profundidad, descubriremos que el pecado es mucho más que un error o una falta y a una ley impersonal. El pecado es un crimen contra Dios. Repito, para que lo escriba, el pecado es un crimen contra Dios. Es más, te lo digo a full pantalla para que lo entienda mejor, para que lo puedas asimilar. El pecado es un crimen contra Dios. Cuando pecamos, somos criminales contra Dios. Cuando pecamos, estamos faltándole al Rey del universo. Necesitamos reencontrar un entendimiento bíblico de la pecaminosidad del pecado. Suena como una redundancia, suena como que yo estoy repitiendo palabras para que se oigan rimbombante,
Pero esto es importante porque el pecado, como dice el apóstol Pablo, es en extremo pecaminoso. Nuestro entendimiento de Dios y de la grandeza de nuestro Salvador dependen de que entendamos la profundidad de nuestro pecado. Hasta que no comprendemos qué tan grande ha sido nuestro pecado, no podemos asimilar cuán grande ha sido la obra de Cristo a nuestro favor. Entonces, podemos decir que cuando pecamos, siempre pecamos contra Dios. Todos los pecados que cometemos siempre es contra Dios. Por eso el salmista David decía en el Salmo 51, contra ti he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Y no fue contra Urías que él pecó, no fue Urías que él le quitó a la mujer, no fue Urías que él mandó a matar, no fue Urías que él ofendió, no fue Urías que él le falló. Sí, es que nosotros le fallamos a los hombres, pero la verdadera falla es la que cometemos contra nuestro Dios. Nosotros pecamos contra nuestro Dios y al pecar contra nuestro Dios nos levantamos en arma contra aquel que es Rey soberano sobre todas las cosas. El desobedecer un mandamiento divino es amenazar con el puño al Dios que nos creó, al Dios que nos sustenta, al Dios que nos da vida, al Dios que nos da alimento. Es por esto que el pródigo al volver a casa le dijo al padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lo primero que el pródigo hace es reconocer su falla vertical y después reconoce su falla horizontal. ¿Por qué? Porque primero tenemos que arreglar la cosa para arriba y después para los lados. Entonces, cuando pecamos, estamos pecando contra Dios. Hasta que uno no entiende esta verdad, no puede comprender lo atroz del pecado. Por eso cuando pecamos contra Dios, estamos pecando contra la autoridad más grande. Imagínense que yo, por ejemplo, me arme en un pleito con mi hermano Brian y le dé una galleta. ¡Bum! Eso es una ofensa grave. Pero imagínate que esa ofensa yo la cometa contra el presidente Luis Abinader. Eso no va a ser solamente una ofensa. Eso va a trascender. Entonces, dependiendo de la dignidad de la persona ofendida, es el tamaño de la ofensa. Entonces, cuando ofendemos a Dios, que es el único ser digno de recibir gloria, entonces nuestra ofensa es absolutamente grande. Entonces, el pecado es no amar a Dios. El mandamiento más grande, ¿cuál es? Amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Entonces, el pecado más grande es no amar a Dios con toda mi alma, con toda mi mente, con toda mi fuerza y con todos mis pensamientos. Cuando yo no amo a Dios, yo estoy diciendo que Dios no es digno de ser amado. Pero lo grave del caso no es solamente que yo no amo a Dios, es que los hombres caídos somos aborrecedores de Dios, odiamos a Dios. Por eso es que Cristo lo dice de esta manera, que en nosotros, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que no viene a la luz es porque aborrece la luz y no viene a ella para que sus pecados no sean reprendidos. Entonces somos aborrecedores de Dios. Ninguna acusación es más grande que esta. El no amar a Dios está en el corazón de toda rebeldía. Cada vez que yo peco contra Dios, lo hago porque yo estoy rebelado contra ese Dios y estoy rebelado porque no le amo. Si le amo, no le ofendo. Si le amo, no le fallo. Si le amo, no miento. Si le amo, no adultero, no fornico. Cuando lo hago porque no le amo. El pecado es no glorificar a Dios. Las escrituras son claras
cuando dicen que Dios nos creó para la alabanza de la gloria de su gracia. El catecismo de Westminster y la confesión de Westminster dicen que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de él por siempre. Cuando yo no disfruto de Dios, cuando yo no glorifico a Dios, cuando yo no vivo para Dios, cuando yo no como para Dios, cuando yo no bebo para Dios, yo estoy pecando. El pecado es no glorificar a Dios. La raíz del pecado se profundiza mucho más de lo que se ve a superficie, mucho más de lo que podemos notar. El pecado es la negación del hombre de reconocer que Dios tiene derecho de ser glorificado como a Dios. Es querer mover a Dios de su trono y sentarme yo. Es como le dijo la serpiente a Eva, serán como dioses. En el corazón del pecado está mover a Dios de su trono. Quítate tú para ponerme yo. Entonces, en esa dimensión, el pecado es no glorificar a Dios, es usurpar su trono, es querer robarle su gloria. Por eso dice la Biblia en el libro de Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros lo vemos a veces eso en función de llegar al cielo. No, el punto principal de lo que Pablo está expresando aquí es que no llegamos a dar el grado que le permite a Dios recibir gloria por nuestras vidas. Es que no llegamos a dar el grado que le permite a Dios ser exaltado en nuestras vidas. Es que no llegamos a dar el grado que le permite a Dios ser glorificado cuando comemos, cuando bebemos, cuando vestimos, cuando bailamos, cuando gozamos, cuando hablamos, cuando nos casamos. Vivimos para nuestra propia gloria. Es fundamentalmente la negación del hombre de glorificar a Dios lo que ha traído el pecado al mundo. Si se manifiesta en la búsqueda de nuestra propia gloria. Póngame ahí un gloria a Dios, un amén para yo ver que usted me está copiando, un aleluya, un wow, mi hermano, qué buena palabra, para yo poder darle seguimiento a lo que usted está escuchando. Amén. Entonces, el pecado es ateo e impío. ¿Qué significa esto? En primer lugar, cuando usted peca, usted vive como si Dios no existiera. Hay ateos que son ateos teóricos, que forman un concepto teórico del ateísmo y desarrollan una idea con la intención de no sujetarse a la ley de Dios. Ahora, hay ateos que son ateos prácticos, que viven como si Dios no existiera, que hablan como si Dios no existiera, que gastan su dinero como si Dios no existiera, que se casan como si Dios no existiera, que se congregan en iglesia como si Dios no existiera. Entonces, el pecado es ateo en el sentido de que desconoce a Dios. Y es impío, ¿por qué? Porque mueve a la impiedad. El pecado revela el deseo interior del hombre de vivir sin Dios, ser diferente a Dios. Y esta es una gran ofensa. El pecado es rebelión contra Dios. Y la palabra rebelión en el hebreo bíblico tiene que ver con ser contencioso, discutidor o desobediente. ¿Cuánta gente nosotros conocemos que son discutidores, que son contenciosos, que son desobedientes? Eso es pecado. Eso es pecado. Eso es una expresión del pecado. No hay tales cosas como pequeños pecados. La práctica del pecado es la revelación de una naturaleza corrompida, como decía nuestro hermano Samboy la semana pasada. Entonces, el pecado es una infracción de la ley. La palabra infracción en griego es anomia. Repítalo ahí conmigo. Anomia. Anomia significa en el original sin y nomos, ley. Eso significa que hay gente que está viviendo como si no tuvieran una ley, que viven su vida como que si Dios no existiera,
que viven su vida como que si Dios nunca hubiese revelado su voluntad, que viven su vida como que si Dios nunca le hubiese dado un código moral que les sirviera de guianza, que les sirviera de dirección, que les sirviera para que ellos tengan una norma para vivir como a Dios le agrada. Una persona puede vivir sin ley abiertamente por medio de negar la ley de Dios o por medio de ignorarla. Hay gente que saben que Dios ha hablado, ahí saben que hay una voluntad de Dios, pero ellos ignoran voluntariamente lo que deberían guardar. En los dos casos, la persona demuestra un desprecio por la ley, un desprecio por la ley y un desprecio por el dador de la ley. Entonces, visto esto, podemos decir que el pecado es una abominación. ¡Wow! ¡Qué palabra más fuerte! Esa palabra abominación es algo que es repugnante, algo que es asqueroso, algo que es grotesco. Y para Dios el pecado es abominable. El pecado es altamente repulsivo. El pecado es asqueroso para con Dios, es detestable. Dios dice que su alma aborrece la maldad. Entonces, esa es la verdadera identidad del pecado. Es el verdadero carácter del pecado. Esa es la verdadera naturaleza del pecado. Porque nosotros vivimos en un mundo donde el pecado es visto como un relajo. La gente hace chiste con el pecado. La gente hace chelcha con el pecado. La gente vive como que si el pecado no fuera nada. Pero el pecado es serio. El pecado es algo grave. El pecado es una abominación delante de un Dios justo, delante de un Señor bueno, delante de un Señor santo. Todo pecado es una abominación ante el Señor, tanto como cualquier persona que es perversa, mentirosa o altiva es repulsiva delante de Dios. Entonces, dicho esto, vamos a ver la universalidad del pecado. Ya casi concluimos. Ahora que hemos visto lo grave y lo pecaminoso que es el pecado, es necesario que consideremos una de las doctrinas más importantes de las Escrituras. El pecado es un fenómeno global. El pecado es una pandemia global. Es la peor pandemia que existe. Es la peor enfermedad de transmisión sexual que existe. ¿Y por qué de transmisión sexual? Porque se transmite desde los padres hasta los hijos. Entonces, el pecado no es un fenómeno raro o inusual, contenido en una pequeña minoría de la raza humana, sino que tiene un alcance universal. No hay ni un miembro de la raza humana, de la descendencia de Adán, de la raza de Adán, que no se haya unido a este en su rebelión. Los que niegan la universalidad del pecado tienen que negar el testimonio de las Escrituras, de la historia humana y de sus propios pensamientos y hechos pecaminosos. Es decir, si todos somos sinceros, si los que estamos conectados aquí en el Teams y si los que están conectados por medio de Facebook Live son sinceros, tienen que reconocer que todos hemos pecado. Como decíamos ahorita, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Están destituidos de una relación específica y especial con Dios. Una relación única con el Dios vivo. Entonces, en medio de esto, podemos decir que el pecado es universal. La frase están destituidos de la gloria de Dios, como decíamos ahorita, tiene que ver con que no alcanzamos, con que no damos, con que no vivimos, con que no alabamos y con que no damos el beneplácito al Dios que nos creó y nos sostiene. Finalmente, para concluir, en los próximos
12 minutos que me quedan antes de concluir. El juicio de Dios contra el pecador. Es decir, ya hemos visto que el pecado es algo grave. Ya hemos visto que el hombre se ha asociado a Satanás en su proceso de rebeldía. Ya hemos visto que este pecado tiene un alcance global. Entonces, dicho esto, ¿qué va a hacer Dios con el pecador? ¿Qué va a hacer Dios con el pecador? Porque Dios tiene que hacer algo. Dios no se puede quedar de brazos cruzados. Dios no se puede quedar como que si esto no afectara a su creación. Entonces, vamos a ver qué hace Dios con el pecado de los hombres. El juicio de Dios contra el pecador. Amén. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que el pecado nos ha separado de Dios. Como la muerte física es la separación del alma y el cuerpo, la muerte espiritual es la separación del alma y Dios. Dios es moralmente perfecto, separado de toda maldad. Es imposible que se goce del pecado o tenga compañerismo con los que practican la injusticia. Por esta causa, la corrupción moral e injusticia del hombre se levanta como un muro entre Dios y el hombre. Es imposible el compañerismo entre Dios y el hombre. Como dice el libro de Isaías en su capítulo 59, vuestros pecados han creado separación entre yo y vosotros. Es un muro que separa al hombre de Dios. En su santidad, Dios no es neutral o apático en cuanto al pecado o a los que lo practican, sino que aborrece el pecado y aparta de la vista aquello que lo abomina, que él abomina. Las escrituras no solamente nos enseñan que el pecado es repugnante a Dios, sino que resulta en un compañerismo roto entre Dios y el pecador. En el libro de Efesios es evidente que el pecado ha creado una distancia, una separación, una fragmentación entre Dios y los hombres. Como consecuencia de ese pecado, Dios nos ha entregado a eso. Las escrituras enseñan que todos los hombres nacen espiritualmente muertos, moralmente depravados y que poseen una capacidad casi sin igual para el mal. Si les fuera permitido seguir su depravidad sin restricción, el resultado sería la abolición del hombre. Para preservar la sociedad y para su propia gloria, Dios ha dispensado una gracia común que retiene al hombre, que restringe la maldad del hombre para que no sean peores de lo que ya son. El acto divino de entregar a los hombres a su propio pecado ocurre cuando Dios deja de restringir la maldad de los hombres o da al hombre más libertad de ejercer su depravidad. Si nos recordamos en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18 en adelante, la Biblia dice que Dios, que como los hombres amaron más las tinieblas que la luz, como los hombres amaron la justicia, como los hombres dieron la injusticia, como los hombres dieron culto a las criaturas antes que al Creador, Dios los entregó. Y del versículo 18 al versículo 32 del capítulo 1 de Romanos, 3 veces Dios entrega a los hombres. No hay un juicio más grande que Dios entregarte a tu propio pecado. No hay una condenación más grande que Dios te diga, eso es lo que tú quieres. Dale para adelante. No, yo les ruego a Dios, yo le pido a Dios, yo le imploro a Dios que no me suelte, que no me entregue a mi pecado. Porque cuando Dios levanta su gracia, en el caso de los caídos, su gracia común, y le deja al hombre en la libertad de su propia naturaleza corrompida, ese hombre es
irremisiblemente perdido. Ese hombre se va a autodestruir. Ese hombre se va a desgraciar la vida. Ese hombre va a acabar con su familia. Ese hombre va a acabar con todo lo que tiene a su alrededor. Porque el entregar a un hombre a su pecado es dejarlo vivir conforme a la maldad de un corazón depravado. Este acto de juicio resulta en la destrucción y es una manifestación de la ira de Dios en contra del pecador. Entonces, el hombre ha sido entregado a su miseria. Si nos miramos alrededor, y nos detenemos a evaluar cómo está el mundo, nos podemos dar cuenta cómo Dios ha entregado al mundo a su propio pecado, a la miseria del pecado. El pecado al cual todos los hombres se entregan resulta en innumerables e indescriptibles miserias en esta vida, con la excepción de la realidad de la muerte. Las miserias de esta vida actual son posiblemente la evidencia más grande del juicio de Dios sobre el pecado y sobre el pecador. No solamente somos criaturas caídas, sino que vivimos en un mundo caído. Nuestra existencia no solamente es pasajera, sino que es cargada con grandes dificultades, con lucha, con peligro, con dificultades. Es por esto que podemos decir que todo hombre está perdido y necesita ser encontrado. Está alienado y necesita ser reconciliado. Está caído y necesita ser levantado. Está dislocado y torcido y necesita ser encajado. Está desfigurado y necesita ser transformado. Está sujeto a la muerte. Es decir, que todos los hombres vamos a morir. La muerte es una realidad universal. La descripción de la Biblia acerca de la muerte es que aunque nosotros tratemos de evitar y que nosotros tratemos de no pensar en ella y que nosotros tratemos de no sujetarnos a la realidad de que ella viene, la muerte viene. Está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. La muerte como decreto es soberano de Dios y obra de Dios. Según las escrituras, la muerte es una consecuencia del juicio de Dios contra el pecado del hombre. Todos los hombres no solamente morirán, sino que según el soberano decreto de Dios, ellos van a morir cuando Dios diga. Él no solamente decretó el día de nuestra muerte, sino que Él mismo lleva a cabo la muerte de los hombres. Las escrituras enseñan que Dios es absolutamente soberano sobre la vida y sobre la muerte. Esto significa que la muerte de cada hombre ya ha sido determinada por un decreto divino. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es la muerte. Un cierto número de días ha sido dado a cada uno de nosotros y no podemos extender nuestra vida ni un segundo más de lo que Dios ha determinado. La universalidad de la muerte, como hablábamos, todos vamos a morir. Y la brevedad y debilidad de la vida nos habla de que el primer hombre fue creado a la imagen de Dios, imago Deo, como se explicara en una de estas clases. Con la venida del pecado, todo fue perdido y la existencia del hombre llegó a ser trágicamente torcida, deformada, hasta quedar irreconocible. El hombre llegó a ser de breve duración, lleno de cansancio y de futilidad. Las escrituras enseñan que todos los hombres pecan y por eso todos los hombres mueren. La muerte es la inevitable realidad que nos espera, a cada uno. Es un enemigo ineludible, inevitable
e invencible para los hombres. Finalmente, quiero decir que esta clase ha sido para mí bien importante porque me recordó una doctrina que uno debería tener pendiente. Y es que nosotros no somos tan buenos como creemos. No. Nosotros tenemos bastante pecado, bastante depravación. Pero miren si Dios es bueno, mi gente. Miren si Dios es bueno, que mandó a su hijo a morir por nosotros. Ahorita cuando yo venía del trabajo, me llegó a la mente una canción de Jesús Adrián Romero que se llama No hay argumentos. Y esa canción dice, no hay argumento ni juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación. Ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados él lavó y la cuenta canceló. Ahora soy libre. Todo lo que yo mencioné es para los que no están en Cristo. Pero para los que estamos en Cristo, Dios ha perdonado todos nuestros pecados. Bendita gracia que ha agarrado a los pecadores, que ha agarrado a los que eran enemigos de Dios, a los que estaban condenados y nos ha traído hacia Él. Nos ha salvado de pura gracia. Nos ha entregado el don de la vida eterna. Nos has hecho su hijo. Nos ha hecho heredero, coheredero. Nos ha hecho reyes, sacerdote. Nos dice que no hay ninguna condenación para los que estamos en Él. Nos ha dicho que a los que andábamos muertos en nuestros delitos y en nuestras transgresiones, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Alabado sea su nombre y gloria sea Él. Gracias al Padre que nos ha salvado de pura gracia. Para su gloria. Somos salvos en Cristo. Por gracia. Por medio de la fe. A Él sea la gloria. En la iglesia. En Cristo. Por todas las generaciones. Amén. Buenas noches.